121 páginas que se mantenían hasta hoy en absoluta reserva narran una historia que quiebra toda norma de integridad académica. Buenas noches, queridos compatriotas. El hombre que hoy ostenta la presidencia de la República se atribuyó palabras, ideas e investigación de por lo menos una veintena de autores para obtener el grado académico de magíster. Todo es un pegote de fuentes y de autores, etcétera. Es de antología en el sentido de cómo no se deben hacer las cosas. Contrafáctico, independientemente de quién haya sido el autor, simplemente yo estoy viendo este documento. En exclusiva, Panorama revela la tesis oculta elaborada por la hoy pareja presidencial. Hojas y hojas consecutivas, copiadas literalmente de otros autores. 54% de lo escrito en esta tesis presenta coincidencias con otros autores, según Turnitin, el programa antiplagio. Esta tesis fue presentada no solo por Pedro Castillo Terrones, sino también por su esposa, Lilia Paredes Navarro. El 54% de los textos aquí plasmados fueron copiados de otros autores y pegados en el trabajo presentado, sin una sola mención a la fuente, lo que se convierte en un hecho irregular. El plagio es evidente y burdo. El marco teórico de esta tesis consta de 26 hojas y las 26 han sido copiadas en su totalidad. Aquí está separado por colores los bloques copiados a autores nacionales y extranjeros. En ninguna de las hojas existe cita alguna al pie de página. ¿Una tesis con 54% de coincidencias contribuye al conocimiento? De ninguna manera. ¿Una tesis con un marco teórico con casi 100% copiado y pegado, en qué categoría o en qué calificación ingresa? No sería una tesis, es parte del fraude académico. Las irregularidades no solo quedan en un marco teórico plagiado casi al 100%, sino que van más allá. Toda tesis requiere de instrumentos que permitan validar la investigación. En este caso, cuestionarios y talleres que tenían sí o sí que ser validados, evaluados y autorizados por 3 profesionales de prestigio académico. ¿Quiénes fueron los prestigiosos académicos que validaron el trabajo del hoy presidente Pedro Castillo y su esposa? Aquí las fichas de validación, primera ficha, segunda ficha, tercera, todas escritas a mano. Miren ustedes, se consigna nombre, en la parte inferior DNI y firma. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hacemos la búsqueda en RENIEC. Walcas. No se encontraron registros del ciudadano Walcas Reyes John y según RENIEC no existe registro. Lo que vamos a hacer ahora es buscar de acuerdo a este número de DNI. 21. El DNI le pertenece a otra ciudadana, a Yupanqui Briceño Carmen Rosa. El fraude académico se produce cuando una persona actúa con deshonestidad y se apropia de contenidos de otros autores y los hace pasar como propios. Ese es el caso del plagio. Pero también podría darse el caso del fraude académico cuando yo falseo los resultados de un experimento, de una encuesta, con aras de validar una hipótesis. En el 2012 hubo una forma de lograr un aumento en sus salarios de aproximadamente 200 soles, siempre y cuando acreditaran estudios de posgrado. Fue entonces que se matricularon en la Universidad César Vallejo, que por aquellos años tenía una sede en Tacabamba. Producto de esos años de estudio nace esta tesis de 121 páginas titulada La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del 4º ciclo de la institución educativa número 10465, Puña. Tesis que tiene 2 autores, a Pedro Castillo Terrones y a su esposa, Lilia Paredes Navarro. Los expertos académicos consultados por este programa concluyen que
la tesis carece de originalidad. Es un documento que no tiene mayor aporte académico. Todo lo contrario, está plagado de párrafos que han sido copiados y pegados sin siquiera haber conexiones entre ellos. Después de la carátula, la dedicatoria, el índice, el resumen, la introducción, se ingresa al fondo de la investigación que inicia con el planteamiento del problema. Y desde el primerísimo párrafo, Turnitin ya encuentra coincidencias con otros autores. 54% de similitud arroja el Turnitin, el programa académico que se usa a nivel mundial para luchar contra el plagio. Más de la mitad de la tesis presentada por Pedro Castillo y Lilia Paredes ha sido copiada y pegada. Lo que las universidades hacen es dar porcentajes. Por ejemplo, en San Marcos es 10%. Es decir, se permite que el 10% de una tesis refiera a contenidos que ya han sido expresados en otros documentos. Algunas universidades ponen 15%, otras hasta 20%. Pero en ningún caso se debería permitir más allá del 20%, porque eso significaría ya que ese trabajo está invalidado, pues depende de una manera muy significativa de otras fuentes. Una cifra de 54% que arroja. Que esa tesis no tiene ningún valor.